de oído. Prácticamente hoy día terminamos con el material de oído. La siguiente semana iniciamos con nasofaringe. La siguiente semana tenemos actividad, así que no falte. Eso es un puntaje, así que les voy a ir pasando las diapositivas para que vengan estudiando también. Y al finalizar la clase tenemos una actividad de 10 minutos aproximadamente, ¿ya? Hemos terminado de ver todo lo que es la parte, hoy día terminamos de ver todo lo que es la parte de oído. Si bien les había dicho, solamente para recordar, habíamos terminado de ver todo lo que es la parte de oído. Yo les dije que oído se dividía en oído externo, oído medio y oído interno. Hoy día vamos a ver, en oído externo vimos todo lo que era otitis externa, bacteriana, vírica, que era por herpes simple y por herpes zóster, y micótica, que era por Candida albicans o ¿cómo se llama este? Níger, hongo negro. Esta, ¿ya? La otitis externa, vírica, micótica. Igual vimos que en la otitis externa, vírica, micótica, había otras patologías como miasis óptica, ¿no? En la parte de afuera. Luego también, después de miasis óptica, tapón cerumen, cuerpos extraños, cómo se ven los cuerpos extraños dentro de un oído. También vimos después de tapón cerumen, cuerpos extraños, vimos otitis. ¿Cuál más vimos? Aparte de esa, habían varias. Pericondritis, me faltó la pericondritis. Esas, ¿ya? En otitis media vimos la otitis media aguda, que se subdividía, ¿no?, en 3 fases. La fase hiperémica, que es pregunta de examen esto, hiperémica. La fase exudativa. La tercera, supurativa o también perforada. Luego teníamos la otitis media crónica, que se dividía en otitis crónica sin solución o sin secreción y con secreción, ¿ya? Y luego teníamos la otitis crónica colesteatomatosa. Hasta ahí quedamos. Que les dije que es un tipo de otitis donde ya afecta al cartílago y al hueso. A partir de eso habíamos visto que antes de entrar al oído interno, habían algunas complicaciones que te pueden dar después de que te dan este tipo de otitis. Las complicaciones, ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver justamente cuáles son las complicaciones de otitis externa y otitis media, ¿ya? Y vamos a terminar con patologías del oído interno. Aquí habíamos hablado un poquito sobre las complicaciones de la otitis media. Habíamos dicho que que pueden ser intracerebrales o intratemporales y extratemporales. Dentro de las intratemporales tenemos la mastoiditis, las que configuran en la parte del hueso temporal, la petrositis, la parálisis facial y la laberintitis. Y las que son extratemporales, que quiere decir más que todo que pueden ser intracraneales, que son dentro del cráneo cuando ya afecta al cerebro.
Ahí puede ser meningitis, pueden hacer abscesos dentro del cerebro, también pueden hacer tromboflebitis en el seno, o muchas veces puede terminar haciendo una hidrocefalia, que es cuando los ventrículos prácticamente se dilatan y se llenan de bastante líquido. ¿Todo por qué? Por un mal manejo de una otitis media. Las extracraneales pueden hacer un absceso subperióstico retroauricular o de esternocleidomastoideo, que es el del sol. Vamos a ir viendo cada una de estas poco a poco, solamente qué clínica más o menos le da para que ustedes piensen que ese paciente está comenzando a hacer una complicación. ¿Cómo lo van a poder diferenciar? Generalmente estas complicaciones son producidas por bacterias muy patógenas, bacterias resistentes que no han ido bien con los antibióticos que hemos dado, ¿ya? Normalmente les dije que en otitis media nosotros manejamos vía oral, manejamos con, ¿qué me dice? ¿Qué antibiótico? Amoxicilina con ácido clavulánico es el mejor para la otitis media, una tableta cada 12 horas por 7 días hasta 10 días. Pero muchas veces cuando ya hay una colesteatomatosa o cuando ya está perforada y hay mucha secreción, y sobre todo cuando el paciente presenta algunos síntomas que son de parte cerebral o de parte ósea, que ya les voy a explicar cuáles son, como son más que todo problemas cerebrales, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que esto se está complicando y tenemos que manejarlo con otro tipo de antibiótico, porque puede ser que el paciente se haya sobreinfectado con algún otro patógeno resistente. Por eso la mayoría de estos ya dicen SPP, no son solo un Staphylococcus aureus, ¿no? Ya no es solamente un Staphylococcus aureus, es un Staphylococcus SPP, que quiere decir que ese paciente ya recibió antibiótico y prácticamente esa cepa de estafilococia o estafilocócico ya ha hecho un tipo de resistencia al antibiótico. Entonces son patógenos resistentes, patógenos muchas veces incluso reportados como patógenos BLE, que ya no les hacen mucho los antibióticos. ¿Ok? ¿Cuáles? Streptococcus pneumoniae, estafilococo, Streptococcus SPP, la Moraxella catarrhini, la Pseudomonas, que les va a dar una secreción sobre todo verdosa, con olor a manzana más o menos. El Proteus, la Klebsiella y los anaerobios son los que más encontramos en un cultivo de este tipo de pacientes. ¿Cómo te vas a darte cuenta tú que el paciente está haciendo alguna complicación? Si bien le has hecho la otoscopía y ya estás viendo que hay un proceso agudo, vamos a decir, supurativo, o en todo caso que ya prácticamente hizo exudativo, que prácticamente se perforó la membrana timpánica, ¿cómo tú te vas a dar cuenta que ese paciente está haciendo una complicación? Primero, por los antecedentes, por el cuadro clínico, cuánto tiempo está ese paciente así mal. Segundo, porque vas a hacer algunas pruebas semiológicas, obviamente la prueba del trago y la prueba de la apófisis mastoide. Normalmente en una otitis media o ya en una otitis externa, no debería haber un dolor tan profuso en la apófisis mastoide, ¿ya? Pero más allá de eso, el paciente presenta algunos otros síntomas como que más fuertes, como cuál, la fiebre, la astenia, la dinamia, y puede presentar algún tipo de signo neurológico, como es el signo de Kernin o el signo de Brudzinski. ¿Cuáles son esos signos? ¿Quién me dice? El signo de Kernin. Cuando se trata de flexión de la cabeza sobre el torso y de la rigidez de nuca, y el otro es cuando se procede a levantar las piernas y se flexiona. Exacto, esos son los signos de Kernin y Brudzinski. ¿Ya? Los vamos a ver ahorita también conmigo, pero les voy a ir preguntando y vamos a ir regalando puntos extras. Así que el doctor ya tiene un punto extra por responder. Otra cosa es medir el estado de conciencia. Ustedes van a medir el Glasgow. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se siente? O niño. En los niños es más difícil medir el Glasgow, pero ¿cómo te sientes? Normalmente no, es otro tipo de Glasgow para niños, ¿saben? ¿No? Llora, balbucea, es muy diferente. Y hemos dicho que las otitis medias son las que más da en niños. En pacientes mayores como nosotros sí da, porque me ha dado igual a mí,
Entonces, si da, vienen con otros signos acompañados. Aparte de la fiebre, hay pues un poquito de migraña, dolor de cabeza y sobre todo puede haber laberintitis. A mí, por ejemplo, me ha dado así como laberintitis, es como que te sientes todo el tiempo mareada, ¿no? Eso te puede dar, ¿no? Hay también que preguntarle si hay algunos cambios en el carácter del paciente, si está aburrido, a evaluar la simetría del tono muscular, si puede caminar bien, si puede mover bien sus brazos, la rigidez de la nuca, el signo de Kerning, el signo de Lipinski, y hacer pruebas cerebelosas. Todas estas pruebas tú las haces en el momento, en la consulta, pero después de realizar estas pruebas cerebelosas, como le dice que es la prueba de la marcha, la toma de Glasgow, la prueba de Tuschinski y la de Kerning, esas pruebas tú las haces en el consultorio. Voy a hacer algunas pruebas para ver si no hay algún compromiso neurológico y las realiza. Posterior a ello, si todavía tú quedas con la duda de que el paciente está haciendo una complicación, ahí recién pides estudios complementarios. ¿Qué estudios? Generalmente nosotros pedimos la tomografía del cráneo, contrastada en lo posible, pero si no se puede contrastada, igual simple sirve, porque la contrastada es más cara. O también pedir una resonancia magnética y manejarlo en interconsulta con el neurólogo o el neurocirujano y el infectólogo, porque son, como les digo, cepas sumamente resistentes y hay que utilizar un buen antibiótico para poder ver al paciente. Entonces aquí les voy a mostrar imágenes reales, por si acaso, de algunos pacientes que hemos tenido. Este es una paciente de 3 años, de procedencia de aquí de La Paz, ¿cómo se llama ese lugar donde hay varios negritos? Ay, de los Yungas, ¿ya? Una paciente que llegó con mucho dolor de oído, lloraba, agitada, y le doy la vuelta y ahí se ve la apófisis mastoide, miren, protruida, dolorosa, eritematosa, intocable era, ¿ya? Eso es porque ya hay una infección prácticamente del hueso, de las celdas mastoideas que están dentro de lo que es la parte de la apófisis mastoide. Aquí prácticamente ya hay una acumulación de pus, ¿no? En esta zona. En estas celdillas hay acumulación de pus y muchas veces dentro de los tabiques óseos también se comienza a acumular pus, ¿ya? Generalmente esto está provocado por el estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Que es un tipo de patógeno que generalmente se puede entrar a esta zona. Produce bastante otalgia, que es el dolor de la región mastoidea, es pulsátil. En la noche, en la parte en el nocturno, se irradia en la parte del hemicráneo. Puede haber otorrea abundante, puede haber acúfenos, hay alteración en general, el paciente tiene astenia y adinamia, no quiere hacer nada, y puede haber una simetría, ¿ya?, de la presión arterial que está desplazado delante del edema retroauricular. Si tú haces una otoscopía, generalmente tú puedes encontrar una membrana timpánica no translúcida. Puede que esté en una fase exudativa, en una fase supurativa, o en este caso, ¿qué le dirían a este tipo de otitis? ¿Qué tipo de otitis es? Es un tipo de otitis crónica colesteatomatosa. ¿Se acuerdan de esta imagen que les dije, no es verdad? Cuando ustedes vean así una imagen como calcificada, como si estuviera carcomida, eso se llama colesteatoma. Es cuando ya está infectando el hueso. Entonces, la mayoría de los pacientes que ya tienen una otitis crónica colesteatomatosa tienden a hacer una sobreinfección y a hacer una complicación como es este paciente que ha hecho una mastoiditis. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Tú cómo lo vas a reconocer? La clínica, jóvenes. Si tú ves pues, que la apófisis mastoide está así de grande, le duele, intocable, el niño con fiebre, con dolor, no quiere comer, no quiere nada, le duele el oído, entonces en esos casos ya no lo manejan ustedes, derivenlo directamente con el especialista. En este caso, la parte de pediatría lo maneja y también la parte de otorrino, pero este es un manejo multidisciplinario en los niños.
porque lo manejamos también con el neurocirujano, ¿ya? Obviamente en estos casos ya nosotros pedimos estudios complementarios como es la tomografía o en todo caso la resonancia magnética. Una vez hacemos el diagnóstico y estamos seguros de que hay acumulación de pus en esta zona de la apófisis mastoide, nosotros hacemos una paracentesis, que es prácticamente introducir una agujita y drenar, aspirar y sacar lo más que podamos de esta zona. Aspiramos lo más que podamos y sacamos la pus y lo mandamos a cultivo, la secreción que estamos sacando. Pero cuando es muy grande, cuando no logra salir totalmente, realizamos una mastoidectomía, que es prácticamente un corte en la apófisis mastoide y dejamos abierta la zona para que por ahí vaya drenando la pus, ¿ya? Ya les dije, absceso drenado, absceso curado. La mastoiditis es un tipo de absceso, pero en el hueso, dentro de las endillas de la apófisis mastoide. ¿Qué otra complicación tiene? La laberintitis. Cuando por algún motivo la infección crónica, colesteatomatosa, que hemos dicho que ya está produciendo una infección dentro de la caja timpánica o dentro de los huesecillos, y han tenido un contacto a través de la fosita oval, porque hemos dicho, aquí viene la fosita oval, los huesecillos, y de ahí viene el oído interno. Entonces, en esta fosita oval, cuando ya pasa por la fosita oval, porque la fosita oval igual es como una telita transparente, ha pasado hacia el oído interno, no pasó hacia el oído externo, pasó hacia el oído interno, puede sobreinfectar los laberintos. Esta inflamación de los laberintos se conoce como laberintitis, ¿ya? Está localizado aquí en las cavidades laberínticas del oído interno y son las que normalmente te producen también colesteatoma. No se olviden, los colesteatomas son imágenes como un pseudotumor del hueso o de la parte cartilaginosa. Esta es la mejor imagen para ver un colesteatoma. Colesteatoma a horas 12. Ahí está, ¿ya? Entonces, cuando ya afecta a la parte del laberinto, anatómicamente hemos dicho que dentro de los laberintos están la endolinfa, ¿no es verdad? Y habíamos dicho que los laberintos se encargan de ¿qué? Del equilibrio, ¿no? Entonces, si está afectando, si se ha inflamado la parte de los laberintos, ¿qué síntomas va a tomar el paciente? Generalmente va a tener mareos, se va a desequilibrar, va a tener acúfenos, va a tener náuseas, vómitos, porque son síntomas de movimiento. Ya el paciente no va a poder estar estable, sentado bien, porque va a tener mucho mareo y vértigo. Vértigo, le está dando bastante vueltas la cabeza. Y como les dije, también puede tener nistagmo, ¿no? En estos casos el tratamiento ya, incluso el diagnóstico es un poco hasta más difícil para nosotros, porque a veces lo confundimos con que está afectando la parte cerebral, la parte frontal que tiene el área 4, 6 y 8, que es también de los movimientos. Cuando te da un absceso en esta zona, igual tienes problemas de equilibrio, porque ahí está el área primaria motora. Entonces, como que nos dificulta un poco. ¿Será el frontal que está afectando y ha hecho un absceso? ¿O serán solamente los laberintos? Sí, obviamente, siempre te vas por lo más cercano, pues, que es los laberintos, ¿no? Hacemos estudios complementarios de tomografía y cuando es una laberintitis, normalmente terminamos haciendo a través de una mastoidectomía, una laberintectomía. ¿Ya? Ya haciendo eso, el paciente queda con muchas complicaciones. Hasta ahora, que ya son, 6 años, nunca he realizado una laberintectomía. Mastoidectomía sí varias veces, pero laberintectomía no, porque es más complicadito. Tratamos de manejarlo hasta más que podamos con antibióticos para que baje la infección y no tocarlo. Porque el paciente, después de eso, queda con un problema ya de equilibrio. Una vez que tocamos, porque no hay la endolinfa en esa zona, entonces queda con ese vértigo todo el tiempo. Y eso es confuso y doloroso para un paciente, ¿ok? Muy rara vez pasa, pero también pasa la petrositis, que es una infección de la porción petrosa del hueso temporal. El paciente, como
otalgia, otorrea intensa. Puede haber una afectación grave del estado general del paciente. Aquí puede haber, sobre todo la punta de peñasco, generalmente es aquí, ¿verdad? Aquí. Puede haber un síndrome gradenigo, que es prácticamente lesión del par craneal quinto, sexto, neuralgia facial y que puede tener predominio periocular o diplopía. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos por el orificio petroso, ¿qué pasa? ¿Qué nervio pasa? Por el orificio tenemos dos orificios, el orificio petroso mayor y el orificio petroso menor. Anatomía, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por el mayor? ¿Qué pasa por el menor? ¿No se acuerdan? Pregunta de examen. Pasa pues el sexto par craneal, jóvenes, ¿ya? Y pasa el quinto par por el orificio, en realidad por el orificio cercano al petroso, pasa por el orificio, ahorita les voy a decir, no, por el orificio oftálmico. Inicialmente pasa el quinto par craneal, que es el olfatorio, óptico, motor ocular como motor ocular externo, trigémino, ¿ya? Porque ahí se va a dividir en tres ramas, la rama superior, la rama media y la rama inferior. Entonces también puede haber un aplastamiento o una afectación de esa zona y el paciente puede manifestarse con una leve parálisis en toda esa zona, ¿ya? En estos casos el diagnóstico lo hacemos por radiografía, muy difícil, pero por tomografía sí, evidentemente, este es un tomo. Se ve la acumulación de aire, en todo caso aire, o pus en la zona de petrosa del hueso temporal. En estos casos, a través de una mastoidectomía realizamos limpiezas quirúrgicas del oído medio, de la parte laberíntica, y dejamos un drenaje en la punta del peñasco para que siga drenando por ahí. Y de las intracraneales, lo que más hemos visto es las meningitis, es lo que más hemos visto. Después, tanto de las intercraneales, alguna otra cerebelosa, casi no. Meningitis. ¿Qué son las meningitis? Son la infección de las meninges. ¿Qué son las meninges? Son las membranas que cubren al cerebro. ¿Qué hay entre las meninges? Hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos prácticamente tres capas. Entre una y una, entre la dura madre y la pía madre, está el líquido subaracnoideo. Y entre la pía madre y la aracnoides está, ¿qué cosa? Les falta anatomía, ustedes no han estudiado anatomía. Tienen que repasar, ¿ya? Estas meninges son las encargadas de manejar el líquido cefalorraquídeo. Por algún motivo se ha infectado con alguna bacteria por la cercanía que hay con el oído. Eso se llama infección hematógena, puede ser por el oído medio o el oído interno, y producir una meningitis. ¿Qué va a tener el paciente que tiene meningitis? Tiene fiebre, tiene náuseas, vómitos, tiene cefalea, tiene rigidez de nuca, y aquí vemos el signo de Kernig y el signo de Klusinski, ¿ya? Aquí el de Kernig prácticamente, como nos explicaba el doctor, hacemos de que el paciente prácticamente suba la nuca y pueda mantener prácticamente flexionados las piernas, ¿no? Kernig positivo. Y también tenemos el de Klusinski cuando nosotros levantamos y flexionamos la pierna, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí ya nos las ponen un poquito más difícil, porque el diagnosticar una meningitis por tomografía no vas a ver nada, porque las meninges son membranas bien delgadas, miden aproximadamente 5 milímetros, entonces no se ve mucho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque tienen los signos positivos para un Kernig o Klusinski, entonces procedes a hacer la punción lumbar. Eso no lo realizamos nosotros, eso lo realiza o el anestesiólogo, porque ellos hacen punciones lumbares, o en todo caso el neurocirujano. Toman una muestra, mandan ese líquido cefalorraquídeo a diagnóstico
verifican que evidentemente hay una infección, inician el tratamiento para una meningitis. Muy rara vez hacemos el tratamiento quirúrgico, que es una meningotomía por aspiración, ¿ya? Difícilmente, pero hasta ahorita he visto un niño que ha hecho de una otitis media grave a una meningitis. Sí hemos visto que incluso llegó a terapia y todo, pero gracias a Dios salió, ¿ya? Y lo que sí no he llegado a ver nunca es un absceso, pues ni extradural ni intradural por causa de una otitis. Sí hemos visto miasis que han ido del oído medio hacia el cerebro y hemos tenido que sacarlo de ahí, ¿no? Pero absceso no, pero es una probabilidad mínima que pueda hacer después del oído de llenarse de pus el oído interno, pasar a través del orificio petroso hacia el cerebro y producir un absceso extradural. ¿Cómo te vas a dar cuenta? El paciente va a tener mucha cefalea, va a tener otorrea, va a tener fiebre alta y va a tener síndromes de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los síndromes de hipertensión endocraniana? ¿Qué síntomas te traen? Síndrome de hipertensión endocraniana, son 3 signos. Busquen pues por lo menos, busquen. ¿Cuáles son los signos de hipertensión endocraniana? Síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Encontraron? ¿Qué es? Ya, visión borrosa es uno. Náuseas y vómitos. ¿Ven? Náuseas y dolor de cabeza. Esos son los signos de una hipertensión intracraniana. El paciente tiene mucho dolor, náuseas, vómitos y visión borrosa. Si tiene estos signos, tú lo ves, no, algo está pasando en el cerebro. Entonces pediremos nomás una tomografía o una resonancia magnética y cabalito ahí encontramos que hay. ¿Dónde más hay síndrome de hipertensión endocraniana? En pacientes que han tenido una ACV o que han tenido un traumatismo craneoencefálico. Si ustedes ven que el paciente tiene náuseas, vómitos, tiene visión borrosa y tiene mucho dolor de cabeza, ese se llama síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué quiere decir? Está aumentando la presión dentro del cráneo. ¿Por qué? Porque hay un líquido que está quitando un espacio acumulado. Entonces, el tratamiento va a ser con antibiótico terapia y drenaje, ¿no? Nosotros vamos a iniciar antibióticos y vamos a hacer el drenaje. Eso ya no lo realizamos nosotros, eso lo realiza neurocirugía, ¿ya? No realizamos nosotros. Ellos ingresan por un pequeño orificio, drenan, lavan y dejan un drenaje por un tiempo, tengo entendido, ¿ya? Absceso subdural nunca he visto, pero también te da un síndrome de hipertensión. Es cuando el absceso ya no se está formando fuera del cerebro, se está formando dentro del cerebro. Si ustedes pueden ver aquí, cerca al oído se ha formado un absceso subdural. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que el paciente tiene esto? Porque va a tener igual síndrome de hipertensión endocraniana, dolor de cabeza, cefalea intensa, náuseas, vómitos, visión borrosa. Síndrome de hipertensión endocraniana. También puede tener síntomas globales. ¿Qué quiere decir síntomas globales? Aparte de la visión borrosa, puede tener una midriasis bien consistente. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación neurológica. En todo caso puede ser contralateral al lado, ¿no? Tú verificas si hay midriasis en los ojos y verificas en qué lado, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo para concordar con la tomografía. Y síntomas focales. ¿Cuáles son los síntomas focales? Si la afectación está en el lóbulo parietal porque es la parte más cercana o en el lóbulo temporal porque es la parte más cercana al hueso, normalmente en el lóbulo temporal, ¿qué áreas hay? ¿Quién me dice? Por un punto. ¿Qué áreas hay en el lóbulo temporal? En el cerebro, del lóbulo temporal. Por un punto. 43, 42. Ya, 43, 42. Hay una zona muy importante ahí que está el área de Wernicke, ¿no? Que es el área del habla, de la inteligencia,
de los síntomas olfatorios, entonces son sistemas focales. ¿Quién dijo eso? 43 y 45. Ya tiene otro al final de la clase. ¿Ya? Entonces, esas áreas cognitivas están ahí. Si afectaría a otro lóbulo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, frontal, otros serían los síntomas, pero muy difícilmente se va a ir un absceso hasta la parte frontal de oído. Siempre es hueso, es el lóbulo temporal, el área de Wernicke, que el paciente no te va a poder hablar, va a empezar a tener dislalia, o por último, que no te va a poder entender, que está perdido. ¿Por qué? Porque ahí está el área cognitiva, el área de Wernicke, ¿no? Entonces todo eso va a hacer de que tenga síntomas focales de ese lóbulo, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? En ese caso, ya nosotros como otorrino ya no hacemos casi nada, hacemos un seguimiento del oído, pero en realidad esas complicaciones ya son manejadas por el neurocirujano. El neurocirujano hace un drenaje del absceso intracerebral, inicia una buena antibiótico-terapia, ¿ya? Y por último tenemos la hidrocefalia óptica. ¿Qué es la hidrocefalia óptica? Es cuando por algún motivo se ha introducido alguna bacteria y está segregando una infección dentro de los ventrículos, ¿no? Dentro de los ventrículos laterales. Tenemos 4 ventrículos. Estos son ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo que está más abajo, ¿no es verdad? ¿Qué hay dentro de los ventrículos del cerebro? Hay líquido cefalorraquídeo, eso es lo que hay. Entonces, a nivel de aquí, prácticamente a nivel de los ventrículos cerebrales, hay aquí unas pequeñas vellosidades que se llaman los plexos subaracnoideos, que son los encargados de producir líquido cefalorraquídeo. Cuando hay una infección en la zona, por algún motivo, estas maneras de poderse defender producen más líquido cefalorraquídeo y por eso se produce la hidrocefalia. Esta hidrocefalia puede hacer que dilate los ventrículos laterales y puede estar asociado con una otitis media o con una mastoiditis, ¿ya? ¿Qué te va a dar? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque también tiene un síndrome de hipertensión endocraniana. Vuelvo a repetir, cefalea, visión borrosa, náuseas y vómitos. Síndrome de hipertensión endocraniana. Aquí los pacientes tienen cefalea intensa, tienen diplopía, tienen parálisis del tercer par craneal, de los músculos rectos, pueden tener edema de papila, náuseas, vómitos, somnolencia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En esta podemos hacer con una tomografía, sí, porque en realidad en una tomo llega a verse la dilatación de los ventrículos. Una resonancia magnética también nos mostraría, esta es una resonancia, ¿ya? En resonancia nosotros decimos que se ve una imagen en T1, T2, T1 hiperintensa y T2 hipointensa, blanca, que representa líquido, acumulación de líquido dentro de los ventrículos laterales. Y este es otro corte donde tú también puedes ver. ¿Qué vas a ver? La dilatación de los ventrículos laterales y el que te va a dar un diagnóstico certero si es infeccioso o es por otra causa es la punción lumbar. Se toma una punción lumbar, el neurocirujano manda estudio y evidentemente es un líquido cefalorraquídeo infectado. Ahí el neurocirujano realiza muchas veces una mastoidectomía o también un furosemida para tratar de eliminar el líquido o una punción lumbar a repetición para sacar ese líquido que se ha formado de más posterior al tratamiento con el antibiótico. ¿Ve? Y creo que esas son las complicaciones. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes, de lo que hemos visto que es complicaciones. Doctora, cuando hay presión intracraneal por líquido cefalorraquídeo, creo que le colocan una manguerita al estómago, ¿no? La derivación céfalo-abdominal, no, en realidad no tanto así.
Esas realizamos para otro tipo de hidrocefalia. Y se realiza para la hidrocefalia. Y la otra que tal vez te puedes estarte confundiendo son en los traumatismos craneoencefálicos, que sacamos el hueso, bueno, no hago yo. Alguna vez he visto, he ayudado a un neurocirujano, se saca la parte del parietal y se incuba dentro del abdomen. Eso es cuando hay traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Vamos a continuar entonces para finalizar este tema. Luego de eso, de la parte, hasta ahí las complicaciones, la última complicación que teníamos era la parálisis facial, cuando por algún motivo hay una lesión del nervio facial. ¿Por qué del nervio facial? Porque por el conducto aditivo interno pasa el nervio facial anatómicamente. Entonces, cuando hay una afectación en este nervio, puede haber una parálisis facial que puede ser periférica y en caso de que esté en los oídos, que sea muy mala suerte, puede ser bilateral. En las estructuras que inervan, la parálisis facial después de una otitis es muy común, jóvenes. He visto varios pacientes que terminan haciendo o una parálisis facial, no siempre por una otitis externa, porque las otitis externas que son de causa vírica, que el varicela zoster o herpes simple, también te pueden dar un síndrome de Nassau, que es un tipo de parálisis, ¿no es verdad? Cuando hay un ataque en el oído medio o oído interno, también eso te puede hacerte dar una parálisis, pero más que todo de causa facial. Puede ser periférica, que es la parálisis de Bell, puede ser sintomática o secundaria de alguna infección, o puede ser muchas veces periférica bilateral. Las parálisis periféricas o parálisis de Bell, generalmente estas son unilaterales. El paciente comienza a tener una caída del párpado, balbucea, hay una sequedad de la boca y es la mitad de la cara, ¿no es verdad? Puede haber un lagrimeo excesivo en el ojo, te vas a darte cuenta porque toda esta parte prácticamente se cae. Hay dolor, hay molestias alrededor de la mandíbula, puede tener dificultad porque no puede comer ni beber porque todo se le cae por la comisura del lado donde no se mueve, y puede involucrar a todos los músculos que están inervados dentro de la rama temporofacial y cervicofacial. Ahí les voy a mostrar una imagen. Esta es una imagen característica de una paciente que hemos tenido con parálisis facial, prácticamente así. El ojo no lo pueden terminar de cerrar, por eso es que hay una sequedad de los ojos, párpado caído, cara caída, comisura labial caída, ¿ya? Igual acá. Generalmente la causa es desconocida, pero ya habíamos hablado en unas primeras clases de que puede ser producida por el herpes zóster, puede ser producida también por un herpes simple, muy rara vez, puede ser producida por un traumatismo que haya tenido en la base del cráneo y que lamentablemente haya afectado este orificio por donde pasa el nervio facial, o puede ser un enfriamiento brusco, que es una parálisis de Figor, ¿no? Puede ser por causas de una otitis media, y esa es la que nos agarramos nosotros. Las otitis medias te pueden producir una parálisis facial, sí, o muy raras veces por tumores craneales. Nosotros nos vamos por la otitis media porque estamos viendo desde el punto de otorrino. Entonces, las parálisis faciales por una otitis media se pueden dar, sí. Estas pueden ser sintomáticos secundaria. 2/3 de la
hemilengua ipsilateral, ausencia de lágrimas y puede ser generalmente producido secundario a un síndrome de Raynaud o un traumatismo craneoencefálico que haya tenido justo aquí en el peñasco, aneurisma de arteria basilar, el síndrome de Guillain-Barré, la sarcoidosis o algunas infecciones por algunos virus como el virus VIH, el virus Epstein-Barr, el sarampión o las parotiditis o muchas veces neoplasias parotides. Y tenemos también la parálisis facial periférica bilateral cuando debemos pensar en las siguientes entidades, ¿no? Que puede ser simultánea por un Guillain-Barré o por una enfermedad de Lyme o una esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades que ya les van a ir viendo, me imagino en este último semestre, que están dentro de neurología. Enfermedad de Lyme, la enfermedad de Guillain-Barré, ¿alguien sabe de qué se trata? lateral ascendente de Amielización de los nervios periféricos. ¿Qué nervio? De todos los nervios periféricos. Y es ascendente. lateral ascendente de Ya. También puede presentar el síndrome de Michelson-Rosenthal por una parálisis facial recurrente o la lengua picada, ¿no? O por muy pocas veces, como les digo, por una parotiditis o una poliomielitis. Aquí un poquito la diferencia entre una parálisis facial central y otra periférica. No es lo mismo, porque la parálisis facial periférica, si tú estás pensando que ha sido por una otitis, la parálisis va a ser periférica. Siempre va a ser periférica. Si es por una otitis, siempre la parálisis va a ser periférica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir periférica? Que puede haber una parálisis de causa del oído, de causa Guillain-Barré, de causa Lyme, cualquiera. Pero cuando hay una parálisis central, cuando hay una afectación ya del cerebro. ¿Qué quiere decir? Cuando afecta el área 4, 6 y 8 del cerebro porque ha tenido un tumor cerebral justo ahí, eso te hace dar una parálisis central. ¿Qué quiere decir? Tu centro nervioso frontal que te hace que te muevas no está funcionando porque tienes un tumor ahí. Pero cuando tienes un Guillain-Barré o tienes una otitis media, eso te puede hacerte dar una parálisis facial periférica porque la afectación es solamente ahí, solo en la zona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La parálisis facial central, como les dije, es provocada por supranucleares del nervio facial, alteran las estructuras dentro del sistema nervioso, pierde la motilidad voluntaria de la cara, afecta la parte de la cara opuesta al lado de la lesión, afecta los músculos de la mejilla y contorno de la boca. Es muy visible cuando le pide al paciente que haga un movimiento expresivo de rostro y la causa más frecuente es producida por un accidente cerebrovascular, ¿no? Como ven, es central. La afectación ha sido dentro del cerebro. La parálisis facial periférica afecta sobre todo al nervio facial, a su núcleo, hasta las fibras periféricas, ya sean intra o extracraneales. Se produce disminución o pérdida de los movimientos de todos los músculos faciales. Se produce del lado de la cara donde se encuentra la lesión y el lado afectado en la cara que carece de expresión de la comisura. Estas sí son producidas por traumatismo, por tumores, por enfermedades vasculares o el signo de Pedro. ¿Cómo vas a hacer tu tratamiento inicial? Lo mejor para las parálisis son los corticoides. Utilizamos la prednisona, 1 mg/kg día, por 7 a 10 días. Y pensando en una infección viral, utilizamos el aciclovir si existe la sospecha por un virus herpes simple. Ya le pides estudio para virus herpes simple, ELISA para virus herpes simple, y si te sale positivo, entonces probablemente la causa sea viral. Entonces ahí tú ya inicias aciclovir. El aciclovir que yo utilizo siempre es el de 800. Se da aciclovir de 800 miligramos. Hay otras dosis, pero yo generalmente utilizo aciclovir cada día, por 10 días. ¿Ya?
el aciclovir. Y los analgésicos puedes utilizar desde un ibuprofeno. Ahora ya hay mejores manejos farmacológicos, como les digo, laboratoriales, comerciales. Por ejemplo, hay el Flamadin Plus o el Metagesic, que viene tramadol más paracetamol, vienen los dos juntos, o solamente ketorolaco. Entonces son algunas que nosotros también ya manejamos, y mucho manejamos la terapia facial, que es hacer ejercicios con la cara. Ahí, como nos vamos a dar cuenta, también hay que hacer cuidados oculares, porque esos ojos no se cierran. Entonces, como no se cierran, puede hacer una conjuntivitis. Les colocamos lagrimitas artificiales, ¿ya? Para evitar. Con suero, y muchas veces en la noche hacemos oclusión nocturna. Cerramos con una bendita y lo tapamos, ¿ya? Para finalizar, vamos a ver enfermedades del oído interno. Estas enfermedades son cuando afectan generalmente a los laberintos, ¿ya? A los laberintos. Esto se da porque hay mareos. ¿Qué es un mareo? Es un término no específico que puede referirse a una inestabilidad corporal, a un desplazamiento giratorio o un trastorno de cualquier aparato de diagnóstico diferencial amplio. Está asociado a la ansiedad, algunos fármacos, anemia, y mayormente también lo vamos a ver en personas adultas por un déficit del proceso laberíntico, ¿ya? Los trastornos de equilibrio se originan por problemas del sentido de la posición del sistema motor del cerebelo. Puede haber ataxia también, ¿no? El vértigo. Generalmente hay mareo, hay trastornos del equilibrio o hay vértigo. El vértigo es una sensación de falta de estabilidad o situación en el espacio. Puede ser objetivo, subjetivo, central o periférico. Puede ser el vértigo central, que es continuo, dura días, no existe alteraciones auditivas, y puede ser por un síndrome vértebro-basilar, síndrome medular o esclerosis múltiple, o algún proceso tumoral, también puede ser por eso. El vértigo central ya es cuando es central, es lento, es progresivo, el paciente tiene sensación de inestabilidad y recuperación lenta y paulatina. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico nosotros del vértigo central? Hacemos otros estudios, esto ya es más neurológico, en neurología también lo van a ver. Pedimos estudios de exploración neurológica básica de los pares craneales, tomografía computarizada y resonancia magnética. Y en el periférico puede ser por crisis súbita, de poca duración, manifestaciones auditivas. La etiología generalmente es el vértigo posicional, por un síndrome de Meniere, por un neurinoma de octavo par, un proceso inflamatorio, o alguna autoesclerosis o enfermedad de Payet. Las periféricas, hay una aparición brusca de cambios posturales. El paciente siente que está girando en un lugar lleno de cuadros. Hay una sensación de giro en el entorno, hay hipoacusia, hay acúfenos y hay manifestaciones vegetativas. Y por último tenemos el nistagmo. Con esto terminamos. ¿Qué es el nistagmo? El nistagmo es, no sé si alguna vez les ha pasado, que tienen como un temblor aquí, que ustedes no lo están haciendo, es su cuerpo de por sí, suena, a mí me pasa constantemente. Ese nistagmo generalmente se debe a cuando tú estás viendo. Por ejemplo, cuando yo alguna vez estoy haciendo estudios de otoscopía o estoy haciendo estudios ecográficos muy dirigidos, entonces me pongo a ver bien la imagen, no muevo mi imagen, veo bien, y eso a los ratos me hace dar nistagmo, se mueve, ¿no? Puede ser horizontal, vertical, rotatorio, puede ser congénito y provocado, dice, a extremas miradas o pruebas de provocación, ser agotable o inagotable, ¿ya? Y ahí termina la parte de oído interno, ¿ya? Hay una última parte donde les muestra nuevamente los reflejos, que ya los hemos visto, que son las pruebas de la prueba de RAI, la prueba calórica, que ya la vimos. La prueba calórica hablamos sobre el suero, cómo se coloca, la prueba del nistagmo, la prueba de vestíbulo espinal,
Y hablamos de la prueba de Rhein, la prueba de Weber y la prueba de Schwabach. Ya lo hablamos en semiología, entonces no lo voy a volver a tocar. Son esas pruebas las que se realizan en estos casos para ver alguna patología del oído interno. Con eso hemos finalizado, jóvenes. Nos vemos un ratito voy a llamar, Lisa. La siguiente semana. La siguiente semana nos vemos y ya tengo este es el grupo E, ¿no? Sí. Abner, ya rapidito, Abner, Aburdene, Aldunate, Presente. Aline, André, Ángelo, Presente. Ávila, Valderas, Bianca, Cayo, Dueñas, Elanzo, Encinas, Gustavo, Enelli, Isabelli, Isabelli, Joana, Lauro, Layara, Loanda, López, Mamani, Mariana, Miranda, Mariana Ungari, Miranda Aguilera, Padilla Lara, Parada Alba, Pedraza, Pedro Enrique, Quiroga, Romario, Rubens, Saiburi, Chesto no está, ¿no? Talía, Tocale, Valquiria, Villagómez, Viviane,